El chico recibe de su padre calvo un regalo inesperado que resulta ser nada más y nada menos que una momia, pero una chiquita y bastante tierna. Esta es la historia de Sora Kashiwagi, un estudiante corriente de preparatoria que lleva una vida relativamente normal y sencilla. Él se encuentra en su casa haciendo los deberes hasta que más tarde recibe un paquete a su nombre. Él vive con Kaede, quien está encerrada en su habitación por todo el trabajo que tiene pendiente. Por esa razón, Sora recibe el paquete, que es cuanto menos extraño. El paquete es enviado por su padre y por alguna razón tiene forma de ataúd. Además, recibe un montón de escritos por parte de su padre, quien, por cierto, tiene un gran parecido a Saitama. Es un autoproclamado aventurero y justo ahora se encuentra en Egipto. Su padre le menciona lo que hay en el paquete. Es una momia que dejaría al cuidado de Sora. Sora se espera que sea una momia bastante aterradora, pero su padre alega que es una momia muy adorable y que debe considerarla su familia. Sora tiene miedo de abrir el ataúd porque todo lo que le envía su padre ha sido peligroso. Una vez le envió un Daruma que resultó estar maldito. En otra ocasión, un espantapájaros asesinó. También le mandó una muñeca para protegerlo del mal que tenía, pero pinta de que hacía todo lo contrario. Conociendo a su papá, a pesar del aspecto que puede tener la momia, está seguro de que intentará acabar con su vida. Se arma para defenderse, y en ese momento el ataúd se abre. Y de allí sale esta cosa tan pequeña y adorable. Para Sora es tan inesperado que le asusta. No quiere bajar la guardia porque teme que le pueda hacer daño. Así que intenta meterlo de vuelta en el ataúd. Pero la pequeña momia se pone a llorar. Es tan adorable que hasta hace como si toca la puerta. Sora ya no tiene claro que sea peligrosa, pero aún así quiere enviarla de vuelta a Egipto. Sin embargo, esta a su manera le dice que quiere quedarse y ayudar en la casa. Sora le dice que con su tamaño es probable que no ayude mucho. Esto hace que la pequeña momia se ponga a llorar. Así que deja que intente ayudar en la casa, pero tal y como esperaba, no funciona. En todas esas hojas de antes están escritas todas las cosas que sabe su padre sobre las momias. Entre esto, está escrita la advertencia de no quitar nunca las vendas. Sora investiga un poco sobre las momias, pero las que aparecen en el libro no se parecen en nada a esta. Finalmente, Sora acepta que se quede, pero necesita un nombre si cuidará de ella. Luego, aparece su mascota Pochi. Sora cree que las momias y los perros se pelearían. Mientras Sora abrazaba a su mascota, la momia también tenía ganas de ser abrazada, por lo que comienza a imitar los ladridos y los movimientos de Pochi, trepándose en Sora. Bueno, pero no olvidemos el nombre. Sora le da el nombre de Mi. Al recibir un nombre, Mi ya sabe que podrá quedarse a vivir allí y se alegra mucho. Vaya, sí que se ve bastante tierna esta pequeña momia. Sora le enseña a tomar agua, pero no le sale muy bien, así que le da un recipiente más pequeño. Sora debe pensar ahora en qué darle de comer. Mi observa fijamente la comida de Pochi, mientras que Sora busca qué hacer de comer. Para cuando termina de cocinar, se da cuenta de que Mi está comiendo del plato de Pochi. Sora intenta dándole de probar pepinos, pero no le gustan. En cambio, las manzanas y los fideos sí que le gustan. Miren cómo duerme Mi junto con Pochi. ¡Qué tiernos que son! En la escuela, Sora le comenta a su amigo Tazuki que su padre le envió una momia, una así de pequeña. Así que lo invita a su casa para que la vea. Al llegar a casa, Sora encuentra a Mi completamente seca, así que le da un poco de agua y vuelve a la normalidad. Tazuki está sorprendido porque, al igual que Sora, no tenía ni idea de que las momias eran así. Kaede todavía no está enterada de esto porque sigue trabajando. Mi le tiene algo de miedo a Tazuki y no deja que le toque. Más tarde, Sora iría a tomar un baño. Planeaba hacerlo solo, pero Mi se le quiso unir. Sora suponía que a las momias no les gustaría el agua, pero piensa que hay yokais que aman a los humanos y dan suerte. Cuando están por salir del baño, resulta que Mi se ha llenado de agua por dentro. Parecía un globo. En la escuela, Tazuki le da a Sora sus apuntes de inglés. Iría más tarde a su casa, por lo que le pide que los copie para que no repruebe el examen. Al llegar a casa, Mi está seco otra vez, pero nada que un poco de agua no resuelva. Pero ¿por qué razón se quedará seco? Es algo que veremos más adelante. Sora quiere hacer la cena y Mi quiere ayudar, por lo que le prepara un cuchillo miniatura con el que ella se pone muy feliz y comienza a ayudar en cocina. Todo bien hasta que un poco después se resbala y se cae. Al terminar la cena, Kaede logra olerla desde su cuarto, pero Sora lo salva justo a tiempo llevándose un golpe en la cara. Aún está trabajando esta mujer. Tiene como una semana allí. ¡Qué comprometida! Mientras Sora copiaba los apuntes, Mi, intentando ayudar, arruga un poco el cuaderno de Tazuki, quien más tarde va a casa de Sora. Mi se hizo un cuaderno chiquitito,
Tazuki queda a solas con Mi y sigue asustado de Tazuki, porque cree que se lo va a comer. Tazuki quiere que Mi le deje tocarlo, así que intenta darle comida, pero lo que veía Mi era que quería engordarle para comerle, razón por la cual no funcionaría. El hecho de que le asuste le dan más ganas de tocar a Mi. Poco después, Mi comienza a acercarse a Tazuki. Lo toma, preguntándose qué es lo que tiene adentro y dónde está el final de las vendas. Pero Sora le golpea y dice que quizás las vendas sean la piel de Mi. Sora le da la comida de perro a Tazuki para que hiciera las paces con Mi y funciona. Poco después, Tazuki se siente mal por haber fastidiado a Mi. Para evitar que se siga secando, Tazuki cree que es broma, pero no lo es. De hecho, al otro día está allí, en su mochila, intentando salir una y otra vez. Sora habla con Mi para hacerle prometer que mientras esté en la escuela no se moverá. Así que lo coloca en el escritorio, pero justo aparece esta chica llamada Asa, a la cual le llama la atención Mi. Sora le dice que es un peluche, pero Asa escuchó un estornudo, por lo que no le cree mucho. Asa cree que Sora es un rebelde por llevar un peluche a la escuela. Y, a ver, tampoco es para tanto. No hay dudas, definitivamente escuchó a Mi, por lo que Sora comienza a actuar como si él hubiera sido el que estornudó. Sora hace lo impensable, le dice a Asa que le puede prestar a Mi. Pero no es lo que creen, porque construyó varios peluches similares a Mi. Bastante rápido lo hizo. Asa llega al lugar y se lleva a un peluche, que resultó ser el Mi real. Así que Sora corre para buscarla. En el camino se topan con este tipo medio zombie, que no ayuda de mucho. Asa deja a Mi en el vestidor, y en el momento en el que se queda solo, piensa en huir por ese hueco y reencontrarse con Sora. Al empezar, casi lo ven moviéndose, pero no pasa nada. Parece que no ve bien esta chica. Sora y Tazuki siguen buscando a Mi en educación física, y aunque se encuentran con Asa, no ven a Mi. Como tenía una carrera pendiente, Sora corre con todas sus fuerzas para terminar cuanto antes y seguir buscando a Mi. Y hablando de Mi, se encuentra con una rata bastante agresiva que lo comienza a perseguir. Sora ya sabe que Asa dejó a Mi en los vestidores, así que planea ir, pero de forma inesperada, Mi sale del arbusto aún huyendo de la rata. Sora le dice a Mi que no es necesario fingir ser un peluche en ese momento. Más adelante, Asa le habla a Sora para decirle que perdió el peluche que le había dado, pero esta vez Sora le da un peluche de verdad. En la escuela no se secó, así que al día siguiente, Sora quiere volver a llevar a Mi a la escuela. A ella, aunque le da miedo la escuela, prefiere eso que no pasar tiempo con Sora. Al día siguiente, Kaede finalmente termina con su trabajo y sale de la habitación. Se encuentra con la comida, pero la de Mi. Al no saber ella, piensa que Sora se preparó eso para él. Allí es cuando finalmente Sora le presenta a Mi. A Kaede le llama la atención el sarcófago, porque resulta que ese era un regalo que ella siempre quiso. Sora está por irse a la escuela, pero enferma de repente. Mi está algo nervioso porque todavía no conoce a Kaede, pero ella menciona que ha conocido a más de su especie y allí comienzan a hacerse amiguitos. Sora le pide agua a Kaede, pero sigue insistiendo en que no entre a la habitación, cosa que no funciona porque ella entra por la ventana con una máscara. Y Mi también, pero con una máscara chiquita. A pesar de todo esto, los echó de la habitación igual. Kaede le prepara algo de comer a Sora, así que lo deja junto a Pochi, que poco después se pone a llorar. Sora se levanta como puede para cambiarse de ropa, para poco después encontrarse a Mi seco otra vez. Y esto resuelve de una vez la duda de por qué se secaba. Resulta que ella se seca por tanto llorar si extraña demasiado a Sora. Mi vuelve a la normalidad, pero Sora se desmaya por la fiebre. Ahora sí, deja que cuiden de él. Tazuki lo visita también, mientras que Kaede se encierra de nuevo en su habitación. Sora le pide a Tazuki que le dé de comer a Pochi y a Mi. A la noche, como nadie puede cuidar del estado de salud de Sora, Mi decide cómo puede ayudar, trepándose en la mesa y metiéndose al agua para colocarse en su frente. Hizo esto una y otra vez toda la noche. En la mañana siguiente, Sora despierta mucho mejor, pero en cambio, Mi enferma. Sora aún no va a la escuela porque debe cuidar de Mi, quien insiste en salir afuera. Como tenía tantas ganas de salir, Sora accede a dejarle a pesar del frío que había. Rápidamente, Mi corre y comienza a excavar sin parar. Pochi le ayuda y cava un hoyo más profundo. Así que Mi corre directamente a este hoyo y se entierra allí, como si fuese una papa. Sora está completamente confundido, pero decide simplemente esperar a que salga por su cuenta. En los escritos de su padre, no dice nada sobre lo que está sucediendo. En la escuela, Tazuki es vigilado por algo. Sora recuerda la vez que encontró un pájaro moribundo, y aunque Tazuki le dijo que moriría, igual lo tomó, y efectivamente murió tiempo después.
Pero con Mi no pasa nada, porque poco después sale de la tierra como si nada y con hambre. Incluso, a pesar de que estaba sucio, se limpió por su cuenta. Kaede prepara la cena, pero se pone unos lentes que hace que su personalidad cambie por completo. Vamos, pero que cambia tanto que incluso acosa a Tasuki, quien de inmediato le quita los lentes y vuelve a la normalidad. Sora le comenta a Tasuki cómo es que se curó Mi, y más tarde escribe eso como apunte. Todavía hay cosas que no sabe de mí. ¿Y recuerdas que te dije que a Tasuki lo vigilaba algo? Pues está siendo seguido por este pequeño yokai de clase Oni. Cuando crecen, son más o menos así, y Tasuki no quiere ni imaginárselo. Así que le pide que no lo siga. De hecho, le da la dirección de la casa de Sora para que se hospede allá. Para nada, porque al llegar a casa, Tasuki se da cuenta de que Oni lo siguió hasta allí. Se niega a dejarlo pasar mientras ayuda a su hermana y hace sus tareas, pero después de un rato, le deja entrar. Mientras le buscaba de comer, el pequeño Oni se había quedado dormido en su cama, pero al estar todo sucio, lo hace tomar primero un baño. Bueno, quizás no era buena idea que se tirara directo a la taza. Tasuki recuerda algo que le había sucedido antes con otro yokai. De hecho, a la mañana siguiente, le echa de casa. Tasuki deja a Oni en su cama, pensando que se quedaría solo una noche. Luego en la escuela, Asa le lleva a Sora unas galletas con forma de Mi. Unos compañeros de clase hablaban sobre una foto que le habían tomado a una extraña criatura. A la hora de almuerzo, Tasuki le cuenta a Sora sobre el Oni que se quedó en su casa. Sora le insiste en que lo adopte y le deje quedar en su casa, pero Tasuki dice que al dejarlo en su patio, cree que ya se fue. Pero no podría estar más equivocado porque a la noche el Oni regresa. Y así fue por varios días. Se quedaba en la noche y en el día le echaba. La hermana de Tasuki ya sabe que el Oni está allí y finalmente deciden quedárselo. Sora quiere que Tasuki traiga a Oni para que juegue con Mi alguna vez. Antes de todo esto, Sora menciona que quizás el Oni había sido expulsado de un festival llamado Setsubun, pero ya ha pasado más de una semana con Tasuki y a él no le cuadra mucho esta idea. Primero por lo sucio que estaba y segundo por la cicatriz que tiene. Esto le trae malos recuerdos. Cuando Tasuki supo de la existencia de los Yakoi, venía saliendo de la enfermería. Conoció a Sora allí y este tenía algo junto a sus pies. Al estar con Sora, Tasuki aprendía más y más sobre los yokai. En un principio, solo se los encontraba al estar cerca de Sora, pero luego empezó a verlas por su cuenta. Es allí cuando conoció a este pequeño dragón herido, el yokai de antes, a el cual nunca pudo salvar y carga con la culpa. Tasuki le dice al Oni que todavía no ha dejado que se quede a vivir allí y que busque ayuda de un profesional. En ese momento que el Oni se da cuenta de la cicatriz de Tasuki y que es similar a la suya, una noche al llegar a casa, Tasuki se encuentra con el Oni de mal humor y con un peluche de Mi, pero su comportamiento es bastante inesperado. Tasuki lleva a Oni para que conozca a Mi. Al principio solo se quedan viendo el uno al otro, pero luego comienzan a jugar de un lado a otro, hasta que Pochi se les une. Pero no le puede quedar ese nombre vacío de Oni, así que debe ponerle uno. ¿Tanaka? No, es un apellido. Luego de dar varios nombres que no venían al caso, finalmente se decanta por el nombre de Koni, que de alguna forma rima con Oni. Ese nombre le terminó gustando bastante. Esa noche preparan la cena todos juntos. A Koni se le dificulta un poco, pero sigue las instrucciones de Sora. En cambio, Mi ya es todo un experto. Koni le da de comer a Tasuki el mejor rol que preparó. Antes de irse, Tasuki le pide a Sora que le enseñe cómo cuidar apropiadamente de Koni. Aunque le cueste admitirlo, está decidido a quedárselo. A Koni le agradó Mi tanto que el peluche que había tirado antes ahora lo abraza para dormir. Bueno, hacerse el dormido, porque debe tomar un baño, y al escuchar esto, finge estarlo hasta que Tasuki lo llama por su nombre. El día siguiente, en la escuela, le gastan una broma a Tasuki colocando una lagartija en su escritorio. A pesar de verse bastante realista, es falsa. A ambos le regalan unas de esas lagartijas. Mi envuelve una en vendas, pero no completamente. Le cuesta la parte de la cola. A este chico se le cae una de las lagartijas. Abajo estaba un grupo de chicas y una de ellas tiene un bicho en la espalda, pero Asa se lo quita sin problemas. Al contrario de la lagartija que justo cae enfrente a ella y demuestra que les tiene pánico a los lagartos. De regreso a casa, Tasuki le comenta a Sora que debería enseñarle a Mi a quedarse en casa. En cambio, Sora le dice a Tasuki que debería llevar a Koni a la escuela alguna vez, pero está complicado porque Koni es muy desastroso. Sora regresa a casa y se encuentra a Kaede en el ataúd durmiendo con Pochi. Así que aprovecha la oportunidad para mostrarle la hora a Mi, para que espere con calma a que regrese a casa sin que se ponga triste. Si Mi no se ponía a llorar en el tiempo que estaba
Sora afuera, le leería cuentos. Sora sale e intenta apresurarse para llegar a tiempo, mientras Asa llegaba a su casa y su madre no estaba. Al entrar a su cuarto, se encuentra con un pequeño dragón, por lo que se asusta mucho. El dragón intenta calmarla dándole un peluche, pero no funciona. Al ver que se cayó por las escaleras, el dragón quería auxiliarla, pero Asa tenía tanto miedo que continuaba huyendo e incluso le tiraba cosas. Afortunadamente no le pegó con esto, porque de haber sido el caso lo mata. Sora ya estaba de regreso y mientras pasaba frente a casa de Asa, escucha los gritos y se encuentra asustada, por lo que la acompaña para ver qué es lo que sucede. Intentaría atrapar al lagarto por ella. Al entrar, se encuentra con todo el desastre que hizo hace un momento, y poco después con el pequeño dragón. Sora intenta explicarle que no se trata de un lagarto. El dragón le explica a Sora que Asa está herida luego de caerse por las escaleras, demostrando así que estaba preocupado. Asa reconoce que el dragón es inofensivo y se disculpa con él, y luego se terminan reconciliando. Mientras tanto, en casa, Mi le colocaba vendas al lagarto de juguete para pasar el tiempo. Sora va junto con Asa y el dragón a su casa. También quiere invitar a Tazuki, puesto que él siempre quiso ver un dragón. Sora y Tazuki son amigos desde hace mucho tiempo. Han estado juntos en el jardín, en primaria y secundaria. Sora lo conoce bien, y aunque Tazuki parezca frío, la realidad es que es muy amable. Al llegar a casa, Mi corre emocionado hacia Sora, pero se queda paralizado al ver a Asa. Luego Sora le explica todo el tema de los Yakoi, mientras se toman un té, y Mi y el dragón se hacían amigos. Poco después, llega Tazuki, acompañado de Connie. Queda algo sorprendido al ver al dragón, pero es porque le recuerda al de antes. Intentan averiguar qué come el dragón, pero no le apetece nada. Incluso Mi intenta darle de comer comida de perro. Kaede se despierta, y al salir se sorprende de que Sora haya llevado una chica a casa, pues ya se estaba haciendo una idea de que Sora gustaba de Tazuki. Ponen al tanto a Kaede del dragón. Hasta ahora, solo come pocas cosas, como tofu. Asa le dará un nombre al dragón que siempre quiso usar, Isao. Sora acompaña a Asa de vuelta a casa. En el camino, ella le pregunta cómo fue que conoció a Mi. Le responde que su padre se lo envió. Allí, piensa en que si Mi es tan propenso a sufrir por soledad, no tiene mucho sentido que se sienta bien lejos de su lugar de nacimiento. Incluso cuando Sora intentó enviarlo de vuelta, Mi se puso muy triste. Todavía hay cosas que no sabe sobre Mi, pero bueno, de ahora en adelante, Asa e Isao vivirán juntos. Al saber de la existencia de los yokai, tanto Sora como Tazuki le piden a Asa que mantenga el secreto. Al día siguiente en la escuela, el grupo de amigas de Asa presume sus mascotas, todas menos ella, pero casi se le escapa y dice que tiene un dragón. Esto lo veía tanto Sora como Tazuki, así que a la salida le piden que tenga más cuidado a la hora de hablar, que si quería hablar de Isao, que lo hiciera con ellos dos, tanto como quisiera. Incluso pueden hablar de él en la escuela. Sora la invita a la azotea, lugar donde suelen comer. Ya en casa, Sora le dice a Kaede que el domingo irían Asa e Isao a su casa. Mi de repente se pone así porque le pica la espalda y no puede rascarse. Kaede habla sobre que Isao parece ser un hermano mayor, mientras que Mi parece más un hermanito por las cosas que hace. Por ejemplo, un día Sora estaba limpiando el baño y como Mi quería ayudarlo, resbaló y se golpeó contra la pared. En otra ocasión, mientras Sora lavaba la ropa, Mi se trepó hasta llegar al teléfono. Sora tuvo que decir que era su perrito, así que sí, Mi es como un hermanito al que deben cuidar. Todos se reúnen a casa de Sora. Isao abraza a Mi y a Connie de esta manera, y luego vuela con ellos. Pero volar no es lo único que hace, porque Isao además aprendió a escribir. Asa no le enseñó a hacerlo. Aprendió por su propio mérito, luego de que leyera cuentos. Así que Tazuki le enseña todo el alfabeto al resto. Isao logró escribir su nombre. Luego, trama algo con el resto. Y es que les enseña a escribir también. Mi escribió algo para Sora, siempre juntos. Esto hace que se alegre y se sonroje de la emoción. La primera carta que le dio Isao a Asa decía, gracias por todo. Ahora es el turno de Connie. ¿Un te quiero? No. Es más probable que escriba sushi o alguna otra comida. Al final termina por escribir, ¿qué opinas? Y como Tazuki se burlaba de él, le comienza a pegar un poco. Es como la manera en la que estos dos se demuestran afecto. Luego de comer, comienzan a encontrar notas ocultas por toda la casa. Escondieron muchas, así que se proponen encontrarlas todas. Asa quiere entrar a esta habitación a buscar, pero Sora la detiene porque allí están todas las cosas malditas que su padre le ha enviado. Encontraron muchas notas. Mientras las leían, Connie se interesa por este tomate, pero Sora le dice que no lo toque. Connie no hace caso y lo saca. Resulta ser un coso que grita muy fuerte, que es capaz de provocar desmayos si grita por 5 segundos. Rápidamente lo
callan. Sora explica que es un yokai, y si es más tiempo, es capaz de provocar la muerte. Esto solía ser la alarma de Kaede. Bueno, cada quien se despierta asumiendo los riesgos que quiera, ¿no? Mientras hablaban, el yokai intenta marcharse, y lo logra al ponerse a rodar rápidamente. Deben perseguirlo porque si se logra quitar la venda, acabará con toda la ciudad. En realidad no, lo persiguen por un gran trayecto, hasta que se tira al río. Pero tranquilos, que Mi salvará el día. No, pero no pasa nada, porque Connie tiene la solución tampoco. La venda estaba por caerse cuando Isao se acuerda de que puede volar y captura al Yakoi. Todo bien, sin embargo, Mi estaba actuando un poco raro, evitando así un desastre en la ciudad. Luego de colocar al yokai en su lugar, Mi sigue igual de deprimido, pero sigue siendo amable porque le coloca una manta a Connie. La razón por la que Mi está así es porque le preocupa lo que dijeron antes, lo de que era como un hermanito que necesitaba que lo protegieran. Sora no se había dado cuenta, pero Mi estaba creciendo, no en tamaño, pero ustedes ya saben a lo que me refiero. Llega la hora de despedirse y los tres se despiden así. Sora toma un baño con Mi y este le escribe otra nota. Tatsuki y Connie también tomarían un baño. Bueno, más o menos. Sora, tal como prometió, le cuenta historias a Mi antes de dormir, aunque cambia un poco su historia favorita porque el sueño no lo dejaba leer bien. Connie duerme con Tatsuki y en un momento de la noche se ve obligado a pedirle afecto a Tatsuki. Por otro lado, Isao cuidaba de Asa mientras dormía porque esta era muy descuidada. Asa se encontraba estudiando y se hacía tarde, por lo que Isao no perdió el tiempo y entró a bañarse por su propia cuenta. Y así, cada uno con sus yokai. De esta manera, durmieron todos tranquilamente toda la noche. Vemos ahora al chico de antes, el que parecía un zombie. Parece que no la está pasando nada bien porque es rodeado por un montón de sombras negras. Esto estando en plena clase. Su nombre es Tachiaki y tiene mala fama por actuar de esa forma. Más adelante, se desploma frente a Sora. Mientras los chicos esperaban a Sora para almorzar, este llega cargando a Tachiaki como puede. A Tachiaki lo expulsaron de la enfermería y por eso lo llevó allá. Parece que sufre de pesadillas bastante fuertes. Al momento de despertar, casi golpea a Asa. Sora quiere ayudarlo, pero Tachiaki solo los quiere lejos, aunque le tiene algo de miedo a Tatsuki luego de que lo mirara así. Más adelante, Sora lo busca otra vez. La gente lo mira feo porque Tachiaki tiene mala fama. Incluso creen que Sora también es igual de inestable. Sora lo invita a su casa para hablar sobre lo que le sucede. Tachiaki vive en un departamento solo. Sus padres lo echaron porque es sonámbulo y mientras duerme se pone bastante agresivo, destruyendo todas las cosas de la casa. Aunque fue a examinarse, los médicos se rindieron porque no conocen la causa de su mal. Incluso tiene amuletos protectores, por lo que Sora le pide verlos. Es algo que le sucede desde primaria. Efectivamente tiene muchísimos amuletos. Así que Sora ayuda a quitarlos. Sora le da el amuleto de un yokai llamado Baku, el cual es capaz de comerse las pesadillas, aunque no le dice que es una criatura real. Sora le da su número de teléfono para que lo contacte si algo sucede. Al ir a dormir, Tachiaki coloca al Baku bajo su almohada. Luego reflexiona sobre cómo actuó con los chicos anteriormente y quiere disculparse con ellos. Mientras dormía, despierta a mitad de la noche y efectivamente hay un Baku comiéndose todas sus pesadillas. Se asusta bastante y llama a Sora porque cree que el Baku se está comiendo su alma. A pesar de que eran altas horas de la madrugada, Sora va en camino a ver a Tachiaki, quien tiene al Baku arriba suyo. Sora está emocionado porque es la primera vez que ve a un Baku. Acá, Tachiaki deja su miedo atrás y lo carga. Sora presenta a Tachiaki con Mi y viceversa, para probarle que los yokai son reales. Al día siguiente, Sora claramente no pudo dormir bien porque estuvo el resto de la noche explicándole todo a Tachiaki. Asa quiere tocar al Baku, pero Tachiaki no fue a la escuela ese día. Bueno, en realidad pasaron 4 días para que se volviera a aparecer por la escuela. Resulta que había estado durmiendo todo ese tiempo y ahora se ve mucho mejor. No parece la misma persona, incluso se disculpa con los chicos. Ahora el grupo tiene un nuevo miembro. Tachiaki se les une y hace las paces con Tatsuki, porque Mi lo tomó de la mano y le ladró para que lo hiciera. Más tarde, reúnen a todos los yokai. El nombre que le dará Tachiaki al suyo es Mukumuku, pero al Baku no le gusta al inicio. Sora toma fotos de todos para los apuntes que hace de Mi. El otro día, en la escuela, Tachiaki planea disculparse con todos a los que trató mal por actuar de aquella forma. Al otro día, de camino a casa,
Asa se percata de que hay dos tipos en busca de una cría de Oni. Al llegar a casa, se encuentra no solo con Isao, sino también con Connie. Y es que Tatsuki se preguntaba a dónde iba todos los días. Asa le preguntó a su madre y al parecer Connie iba casi todos los días a su casa. Para evitar esta situación, Sora buscará ayuda de alguien que cuide de ellos mientras van a la escuela, aunque no está seguro de que Mi pueda estar tranquilo quedándose a solas con ellos. El conocido de Sora y también de Tatsuki es este yokai anciano estatua. Allí es donde dejarán a los yokai mientras van a la escuela, pero de repente Sora es secuestrado por una mujer que parece un fantasma. Tashiaki y Asa van tras él, pero Sora la conocía a ella, pues resulta que se trata de la diosa de ese templo y quien se encargará de que las personas de afuera no vean a los yokai mientras los cuidan. Los chicos van a la escuela con normalidad y al salir recogen a todos. Les fue bien, incluso Mi se ve mucho más brillante que de costumbre. Al día siguiente vuelven a dejarlos en la nueva guardería y todo iría bien, de no ser porque Mukumuku abrió la puerta un poco y al ver un insecto, Mi salió. Como no se dio cuenta, la diosa le cerró la puerta y Mi no pudo entrar de vuelta, así que entró en pánico y se ocultó. Es allí donde conoce a este otro Oni, que al ver a Mi está solo y perdido, lo lleva a su casa. Para empeorar las cosas, en contra del pronóstico de ese día, comienza a llover. Tiempo después, la diosa se percata de la ausencia de Mi. En el camino a la cueva del Oni, vemos muchos más yokai. Este zorro de varias colas, estas muñecas, esta cosa que vuela, ese dragón de allá, un unicornio. Mi finalmente llega a la cueva del Oni. Este le pide que se quede allí hasta que pase la lluvia, pero también le dice algo que lo hace llorar, y es que nunca regresaría a casa, por lo que intenta consolarle, dándole un hongo. Al Oni, de repente le pasa algo raro, pero Mi le ayuda. Mi logra comunicarle de alguna forma que debe ir de vuelta al templo de la diosa, así que le ayudará a ir de vuelta. Deja de llover y el Oni sale con Mi para llevarlo de vuelta. Mientras tanto, la diosa buscaba por todas partes y el anciano se lamentaba el no poder moverse por ser una estatua. Pero no pasa nada, porque Mi logra regresar sano y salvo con ayuda del Oni. Más tarde, la diosa le explica a Sora lo que sucedió, así que Sora le pide a Mi que no vuelva a salir solo. Pero no acaba allí, porque Mi quiere agradecerle al Oni lo que hizo, así que preparó algo para él. En el templo, le dejó un dibujo de ellos como agradecimiento. En casa de Tatsuki, su hermana le habla porque Connie se comió un pastel que le había regalado Sora. Estos pasteles son especiales para ella, porque gusta de Sora. Además, no es la primera vez que lo hace, es como la novena, así que Tatsuki hablará con él para advertirle, pero lo hace de una forma bastante ruda. Le dice hasta que se vaya. Esto hace que Connie recuerde el trato que recibía antes, pero parece que no le da mucha importancia y se va a dormir. Para sorpresa de Tatsuki, al otro día ya Connie no estaba. En la escuela, el grupo habla sobre sus yokai, los cuales ahora se encuentran en la guardería. Menos Connie, que se escapó, pero eso todavía no lo saben. Tashiaki le pregunta a Sora si no le da miedo que Mi solo escriba la frase siempre juntos, pero la verdad es que no le da importancia, porque lo único que sabe escribir es eso y manzanas. Él creía que había aprendido todo el abecedario, pero solo aprendió algunas palabras. Sora se percata de que Tatsuki no llevó a Connie a la guardería, pero este responde que no pasa nada. Al regresar a casa, se da cuenta de que Connie no ha regresado, y tampoco regresará. Luego de hablarle de esa forma, Tatsuki estuvo intentando echar a Connie los primeros días y nunca le dijo que se quedara en casa, así que empieza a ver las consecuencias de su actuar. Al otro día, Sora se percata de que le sucede algo porque Tatsuki no se ve bien. De hecho, estuvo actuando muy raro. Más tarde, es que decide contarle a Sora que Connie no ha vuelto, pero que se fue por decisión propia, por lo que no le parece necesario buscarlo. Aunque diga eso, está claro que le preocupa. Al terminar las clases, Sora, Asa y Tashioka se ofrecen para ir en busca de Connie, pero una vez más, Tatsuki se niega. Mientras tanto, en la guardería, los chicos extrañan a Connie. Luego, vemos de una vez por todas lo que sucedió en el pasado con Tatsuki y este dragón. Estaban siendo perseguidos por un tipo, y este al final los golpeó a ambos. En este evento, ese dragón resultó herido. Luego de recordar esto, Tatsuki se deja de tonterías y va en busca de Connie. Por otra parte, el resto del grupo iría a buscar también. Tatsuki se arrepiente de haberlo tratado de esa forma. Aunque Connie sea completamente desastroso en casa, Sora se encuentra con Tatsuki y logran ver a lo que parece ser Connie. Este se encuentra huyendo de ellos. Tatsuki llega a una construcción sin terminar.
mientras que Sora se encuentra con Connie. No era Connie. Era el Oni de antes que ayudó a mí. Connie, en realidad, quedó atrapado en este agujero de la construcción abandonada. Así que Tazuki lo ayuda a salir. Sora llega a donde está Tazuki. Momentos después, Asa y Tashiaki también, puesto que encontraron los pantalones de Connie. Pero no pasa nada. La búsqueda ya se terminó porque Connie está justo allí. Tazuki se disculpa con los chicos por haberlos preocupado. Y luego van a la guardería a reunirse con los pequeños, que tenían preparado un dibujo de bienvenida para Connie. Luego de que todo terminó, camino a casa, Tazuki habla con Connie sobre lo sucedido. Se disculpa por haberle hablado de esa forma, pero también le dice que debe dejar de comerse lo que no es suyo. Tazuki se sincera y le comenta a Connie lo que sucedió con aquel dragón, y que desde ese día, él tenía miedo de no ser suficiente para ayudar a los yokai. Es por eso que se comportaba de esa forma tan distante con Connie. Sin embargo, ahora es diferente, porque si Connie se llegara a perder, Tazuki saldría a buscarlo. Estas palabras le llegaron al corazón a Connie, que se puso a llorar por primera vez. Al otro día, regresando a casa de Sora, se encontró con un paquete a su nombre. Kaede no está porque salió debido al trabajo, pero el paquete viene de parte del padre de Sora. La nota dice que esta vez no es nada raro, pero miren cómo se mueve la caja. Obviamente lo es. En ese momento, Tazuki llega a casa de Sora y llama, pero Sora, para evitar que entre a casa, le dice que no está. Tazuki no le cree y entra por atrás, porque sabe que recibió otro paquete por parte de su padre. Y la razón por la que Sora lo quiere lejos es porque puede ser peligroso. Sora logra sacar a Tazuki de la casa para abrir el paquete. Al abrir el paquete, le habla a Anubis, pide que le llamen Anian, y se ofende de que Sora lo esté amenazando con un bate, por lo que se quiere regresar a Egipto. No puede caminar. Es una estatua que estaba en una tienda de regalos en Egipto, y que el padre de Sora compró y envió a casa. Al principio le costaba decidirse, quería enviar algo normal después de haber enviado tantas cosas peligrosas, así que se decanta por la estatua. Anian pudo haberle hablado y decirle que no era normal, pero al ver que el padre trabajaba duro para darle un regalo, decidió no decirle nada. Anian conoce a Mi y lo primero que hace es decir que no es una momia. Luego se lo mete en la boca, pero no para comérselo, es algo que le gusta hacer. Mi parece disfrutarlo, como si se tratara de un masaje. Anian está por enseñarles algo. Él es capaz de predecir el futuro, o decir cosas obvias como que esa noche lloverá o que comerán curry, cuando uno era obvio y lo otro no era cierto. Sora espera que Mi y Anian sean buenos amigos. En el fondo de la caja hay otro regalo más, una breve carta y arena de Egipto. Sora toma precauciones antes de manipular la arena. A Mi le hace bastante ilusión y a Connie parece que algo le fastidia. Mi está desesperado por entrar a la arena, la disfrutó mucho. Sora espera ir un día a Egipto con Mi. Tashiaki y Asa van a casa y se encuentran con el nuevo integrante del grupo, Anian, a quien le colocaron unas ruedas para que pudiera tener más movilidad. Anian conoce a Mukumuku y a Isao. En un momento cree que hizo que Mukumuku estallara. Anubis es en realidad un dios de la mitología egipcia, pero no es como si lo hubieran atrapado en una estatua. Anian en realidad es un objeto inanimado que tiene alma. Se les llama Tsukumogami, lo que significa que el anciano estatua también es uno. Sora le hace cumplidos a Asa y Tazuki empieza a recordar que Sora ha sido así siempre, incluso con él, sin sentir un poco de vergüenza al decir ese tipo de cosas. En realidad, nunca lo ha visto avergonzado, hasta ahora que siente algo de vergüenza por un ataque de hipo. Mi se asusta porque bromean con que si tiene hipo por más de 100 veces, podría morir. En ese momento, pasa algo raro. A Mi parece que se le deshacen las vendas. Quieren ayudarlo, pero Isao y Connie lo evitan. Tazuki tampoco hace mucho, porque después de todo, a él le daba curiosidad saber qué hay dentro de mí desde el principio. Asa intenta detenerlo, pero empeora las cosas. Algo de repente nubla la vista de Tazuki. Sora recuerda muy bien que su padre le dijo no quitarle las vendas a Mi. Al final, resulta que todo esto era un plan de los pequeños para quitarle el hipo a Sora, puesto que se creyeron el mito de las 100 veces con hipo. En un abrir y cerrar de ojos, Mi vuelve a la normalidad. Cuando Asa y Tashiaki están por irse, Sora revela que Pochi está por cumplir 50 años y que pertenece a una raza que vive cientos de años, que está vivo incluso antes de que Sora naciera. La mayor revelación del anime sin duda. Kaede regresa a casa y conoce a Anian, y si bien a este no le agrada mucho estar allí en primer lugar, le agradece a Sora porque ese día se divirtió mucho. Cuando eran niños, Sora invitó a Tazuki al llamado Festival de Tierra Divina, el cual se celebra una vez al año.
Las entradas son hojas y se las había regalado alguien llamado Yamada, un Oni. Tasuki se negó a ir y le dijo a Sora que deberían dejar de juntarse con esas criaturas y encontrar amigos diferentes. Estas palabras se le grabaron a Sora, a pesar de que no hay nada de malo en lo que dijo, pero en fin, volvemos al presente. En la escuela, uno de los chicos había fotografiado a este perro, pero no era un perro normal, porque desapareció después de tomar la foto. Al ver que se trataba de un yokai, Sora y Tasuki decidieron cubrirlo. Los adultos son capaces de tomar forma humana y hablar. Esta criatura es un Inugami cachorro. Al ver que el de la foto estaba herido, se plantean buscarlo para salvarlo. A la noche, cuando estaba por dormir, Anian interrumpe a Sora porque quería ver una serie extranjera, así que le acompaña. El día siguiente, Mi no quiere quedarse en la guardería porque la noche anterior tuvo una pesadilla y al despertar, Sora no estaba a su lado. Ojo con esto, porque la diosa le regala una especie de etiqueta que se adhiere a Mi. Ese día empiezan las vacaciones, así que Sora quiere que salgan todos juntos, porque no sabe si será posible juntarse después de que se gradúen. Tasuki, bien tóxico, entiende que Sora no va a querer juntarse más con ellos y se molesta. Más tarde, se dirigen a esta montaña en busca del Inugami. Es una montaña con mala fama, pero es así para que los espíritus se alejen de los humanos. El camino se separa en dos, así que se separan en parejas para buscar, pero no encuentran nada. Tashiaki se dio cuenta de que Sora y Tasuki están peleados, y hablando de Tasuki, se da cuenta de algo raro, por lo que vuelven al punto de encuentro. Cuando están por irse, Sora se da cuenta de que algo cambió, y es que el camino que se dividía en dos, ahora es uno solo. Y encima comenzaba a sonar música. Lo que sucede es que, ¿recuerdan el festival de antes? Pues ese mismo día, en ese dicho festival, se vieron involucrados, lo cual es peligroso, porque no pueden estar sin invitación. Es un lugar para no humanos. Se aparecen estos tres espíritus y Sora habla con ellos. Es sincero y dice que no tiene invitaciones, lo que hace que este se vuelva más grande y quiera acabar con todos. Sora pide que el castigo sea solo para él, pero aunque a la criatura le haya parecido interesante, no le hace caso y atacan a todos. Así que las criaturas se calman y dejan de ser hostiles con ellos para dejarlos pasar. Es en ese momento donde Mi salva el día con 4 invitaciones justas. Todo salió bien, pero Tasuki está molesto con Sora por cómo actuó. Lo golpea y se va corriendo. Sora va tras él porque no entiende el motivo de su actuar. Es allí cuando se encuentran con Yamada. Sí, este es el Oni que le dio las invitaciones, y tuvo tanta suerte que las invitaciones de ahora fueran las mismas que este le dio cuando era niño. Sora le pregunta a Yamada por el Inugami y resultan ser dos. Se llaman A y U. En cuanto a Yamada, le gustan mucho los humanos. A y U fueron vistos por humanos y A ganó tiempo para que U escapara. Al final, ambos escaparon pero quedaron peleados. Los encuentran y se pelean entre ellos, así que Sora y Tasuki toman la iniciativa para separarse, porque el conflicto de los Inugami se parece al de ellos. Sora habla por separado con A y le hace entender que no debe actuar así con U. Tasuki por su parte habla con U. Gracias a esto, ambos Inugamis se reconcilian, al igual que estos dos. Pero no todo va bien, porque un humano se infiltra al festival. Tasuki y Sora hablan para resolver las diferencias entre ambos. Sora, de alguna forma, se preparaba por si Tasuki algún día se llegase a ir, pero este le dice que se deje de tonterías porque nunca se iría. El grupo está en esta cascada, viendo cómo los Inugami la escalan sin problema, sin tener idea de que Mi iba a ser secuestrado por el tipo de antes. Para cuando se dan cuenta, ya se lo habían llevado. Yamada le pide calma a Sora, alegando que encontrarían sin problemas a Mi porque no dejarían escapar al tipo este. Pero literalmente un minuto después, las alarmas suenan, lo que significa que le perdieron el rastro al secuestrador. Esto hace que Sora se desespere. Es allí cuando Tashiaki se acuerda de la etiqueta que la diosa le había colocado antes a Mi. Quizá con eso podrían encontrarlo. Mientras tanto, el tipo este planea vender a Mi, pero que te cuento que la etiqueta se le desprende con un hilo, cosa que solo Tasuki, como si de un halcón se tratase, puede ver. La etiqueta es un Shikigami y ahora saben dónde está Mi. Ahora deben buscar la forma de llegar allí. La más rápida es trepar las rocas de la cascada, pero también es la forma más difícil. Aún así, Tasuki, en lugar de decirle que tenga cuidado, le da ideas sobre qué rocas pueden escalar con más seguridad. Asa no se queda atrás y con gran fuerza impulsa a Sora para que comience a escalar, con tan mala suerte que cuando está por llegar, resbala y cae, o casi cae, porque los Inugami lo toman y lo suben por la cascada, llegando así hasta arriba. Mientras tanto, el sujeto este era incapaz de quitarle el Shikigami a Mi. Cuando logra hacerlo, ya tiene a Sora encima. Este sujeto no ve a Mi como algo más que un montón de dinero, lo que hace molestar a Sora de sobremanera, que se le abalanza encima para forcejear. Momentos después, el dios de la montaña entra en acción y
le da un merecido al sujeto. Y finalmente, Sora recupera a Mii. En cuanto al tipo, le darán 100 latigazos y lo quemarán hasta que muera, supongo. Nuestro grupito de amigos no solo está a salvo. Sora le da uno de los regalos del dios de la tierra a la diosa del templo, sino que les recompensaron con estas cajas por haber ayudado a encontrar al intruso. Y en cuanto a los Inugami, A y U, el dios de la tierra los designó los guardianes de la montaña. Luego van todos a casa de Sora, donde los recibe Kaede. Tashiaki no la conocía en persona, pero sí la reconoce porque Kaede es una modelo que él admira. Aún tienen un regalo del festival, la caja más grande. Los pequeños están enojados porque no fueron al festival, así que se disculpan con ellos, pero es hora de abrir el regalo. En los cuentos, las cajas grandes traen cosas malas, pero no pasa nada, porque dentro de esta enorme caja está todo lo necesario para hacer un festival propio en la casa de Sora. Para hacerlo más emocionante, Kaede tenía muchos kimonos. Luego de estar tristes por no haber ido al festival, los pequeños ahora tienen uno para ellos solos. Todos se divierten jugando en los eventos del festival. En este de los tiros, Connie juega pero falla, al igual que Mii, que hasta se golpea a sí mismo, pero no pasa nada, porque Tatsuki es bastante bueno en este juego, y le consigue premios a los 4. Por su parte, Isao y Asa consiguen muchos globos, y así, el festival transcurrió con normalidad. Sora menciona que quiere pasar no solo esas vacaciones con ellos, sino todas las siguientes, así que hacen planes a futuro, como ir a la playa o a la montaña. Con ayuda de Mii, el anime termina con Sora desayunando y haciendo las labores de la casa.